Bueno, retos hubo muchos. Yo creo que hoy, después de casi 25 años, sigue habiendo. Pero en ese entonces yo creo que el mayor reto fue crearlo. El mayor reto fue sacar, digamos, todo el grupo de personas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, sacarlas de ese COFI y crearlas o meterlas en el INPI, que era un organismo de creación muy reciente. Y eso implicó cambios legales, cambios laborales. Teníamos que, evidentemente, estar ciertos de que todo mundo que iba a pasar de esa Dirección General de Desarrollo Tecnológico al INPI no perdía ningún derecho laboral, no perdían antigüedad, no perdían nada. En segundo lugar, el segundo reto fue crear el INPI, pero como una autoridad administrativa en la materia. El INPI en la ley de 91 estaba creado como un organismo de asesoría y consulta para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y no como una autoridad administrativa. De hecho, si se acuerdan, cuando se crea el INPI, todo el año 94, casi todo el año 94, se dejó una pequeña oficina que se seguía llamando la Dirección de Desarrollo Tecnológico. Creo que eran como 10 personas, 10 funcionarios, que eran los que estaban funcionando como autoridad todavía dentro de ese COFI. Y todo lo demás personal, que éramos, no sé, 250, estábamos en el INPI. Pero al no ser una autoridad administrativa no teníamos las facultades de autoridad. Entonces, el INPI en ese entonces no podía firmar títulos, no podía firmar ninguna resolución contenciosa. Y por eso se dejó esta oficina en la Secretaría de Comercio durante el 94 hasta que se modifica nuevamente la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, se le cambia el nombre a la ley de la propiedad industrial y se le dan atribuciones de autoridad administrativa en la materia al INPI a partir de 94. Quitamos en ese entonces ya la oficina en la Secretaría de Comercio y se vino todo ese personal ya a formar parte del INPI. El INPI empieza con prácticamente 250 personas. Perdón que lo diga, pero empieza olvidado del sector público, olvidado de la mano de Dios, me acuerdo muy bien, con creo que una computadora por cada 10 o 15 personas. Recuerdo perfectamente bien cuando bajé para enterarme de cómo se analizaban los logotipos y me encuentro a 3 señoras ya de edad revisando unos libros enormes, ¿no? Que era hoja por hoja con todas las marcas pegadas en las hojas y la que estaban revisando acá y comparando visualmente si se parecía o no se parecía ese logotipo con los que estaban en el libro. De ahí. Así era entonces el tema, por ejemplo, de marcas figurativas, ¿no? O logos. Bueno, o sea, el reto de haber empezado a poner tecnologías de información, a comprar computadoras, a empezar a crear todos los sistemas de control en el instituto, empezar a escanear todos los documentos. Era un archivo de millones y millones de hojas que se tenían que escanear con muchos problemas, porque si ustedes se dan cuenta, teníamos expedientes de, no sé, hace más de 150 años, ¿no? Y esas hojas y esos expedientes y esos archivos pues estaban en muy malas condiciones. No había ningún escáner que pudiera copiar las hojas tal cual estaban en los expedientes, ¿no? Se atoraban porque o tenían grapas o tenían hoyitos para donde se cosían o tenían dobleces, hasta que dimos con una tecnología, creo que era alemana, y compramos unos escáneres que eran impresionantes las máquinas, donde podían entrar con cama de aire, todo el expediente completo y poderse escanear. Ese fue el siguiente reto, ¿no? Poder
tener escaneado todo el archivo de marcas de este país, todo el archivo de patentes, que estamos hablando de millones de hojas, ¿no? Esos fueron unos de los retos. Otro reto fue realmente crear áreas en el instituto con gente profesional, con gente calificada. Y ahí empezamos con ciertos requisitos. Por ejemplo, el área de patentes, empezamos a contratar personal en áreas técnicas, con maestrías y con doctorados. Me acuerdo muy bien que por ahí del 95 nos empezaron a llegar solicitudes en el área de patentes de biotecnología, cosa que no teníamos ni la más remota idea de cómo lo íbamos a manejar. Teníamos un área con la, se acordarán, con la química Calzada, Carmen Calzada, pero era un área de química y poquito le entendíamos al área de biología, pero cero biotecnología. Tuvimos la suerte de poder contratar a la doctora Débora Lazard, que venía de Sinvestab, y ella trajo un grupo de biotecnología y se creó así, por ejemplo, toda un área especializada en ese tipo de tecnologías nuevas en ese entonces, ¿no? Y así fuimos creando áreas especializadas en cada una de las materias de patentes, ¿no? El otro reto, y este era un reto más por volumen, era tener mayor eficiencia en el área de signos distintivos, sobre todo el área de marcas, ¿no? Ahorita les voy a dar unas cifras más o menos para que tengamos idea. Y ese reto era cómo poder analizar y resolver solicitudes de marcas en tiempos mucho más cortos de los que teníamos en 1993 o antes, ¿no? Cuando yo llegué, una marca podría tardarse 8, 10, 12 meses en concederse. Y lamentablemente creo que una empresa que va a empezar a funcionar con una marca no te puede esperar. Te puede esperar un año a que les des la marca. Y además con la incertidumbre de si la va a tener o no, ¿sí? Cuando ya está en el mercado, cuando el producto está en el mercado y cuando la marca sigue en trámite, ¿no? Entonces, ese reto también lo atacamos con sistemas y con personal más calificado, ¿sí? Esos son, en términos generales, los grandes retos. Otro de los retos importantes fue crecer y cómo crecer. Porque no puedes crecer a lo tonto, ¿sí? Entonces tienes que crecer de acuerdo a la demanda de tus servicios, ¿no? Y desde el primer día, desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico y desde luego desde el inicio del INPI, ya estábamos sobrepasados, ¿no? O sea, el personal no era suficiente. Como ya dije, todo el tema de tecnologías de información estaba empezando y llegó un momento en el que ya no nos dábamos abasto. O sea, y el riesgo que tiene una oficina de propiedad industrial cualquiera, en cualquier parte del mundo, es que te coman las solicitudes, porque lo único que pasa son dos cosas. O empiezas a otorgar registros indebidamente, o por error, o simple y sencillamente te tardas meses o años, ¿no? Y eso es malo para una oficina, es malo para la sociedad, es malo para las empresas. Y entonces, lo que en un momento dado vimos fue que en el periférico sur ya no cabíamos. La decisión de empezar a buscar otro edificio más grande se dio porque por ahí de 95, 96, la CONAPRED nos indicó o nos preguntó que si habíamos hecho los arreglos que ellos nos habían recomendado del sismo de 85 y estábamos en 86, 87. Desde luego que esas recomendaciones nunca las conocimos nosotros, pero cuando nos vuelven a preguntar que si ya habíamos hecho esas reparaciones
y nos vuelven a decir qué es lo que tenía mal el edificio. Resulta que el edificio de Periférico Sur estaba tocado por el temblor, estaba mal construido y tenía un alto riesgo de poderse caer en un sismo tipo el de 1985. Contratamos a un perito experto en infraestructura. Efectivamente, el resultado de ese peritaje fue que estaba mal el edificio. Lo tuvimos que arreglar el edificio. Nos costó, pues ya no me acuerdo bien, pero como 5 millones de pesos arreglar eso durante todo un año. Y aquí lo interesante fue que se arregló toda la parte de los cimientos y la parte de unas paredes y unos pisos, y a algunos de ustedes les ha de haber tocado, pero de alguna manera no dejamos de trabajar y no sacamos gente del edificio, porque además no teníamos a dónde sacarlos. O sea, no puedes decir de la noche a la mañana 250 gentes o 300 gentes, ahora ¿dónde nos vamos, no? Pero en fin, así se arregló ese edificio de Periférico Sur. Y tuvimos la enorme suerte de que en Arenal empezamos a rentar 2 pisos en el inmueble que actualmente es del INPI. Y en el día que fuimos a visitar ese inmueble para rentar las primeras oficinas, yo le dije a los dueños que si algún día ellos tenían la idea de vender ese inmueble, nosotros íbamos mano, ¿no? Ahí estaba Hewlett Packard, que se había ido creo que a Santa Fe. Entramos a esas oficinas a rentarlas. Después estaba el Chas, y estaban las hamburguesas, y estaban los mismos de Coconal, que eran los dueños. Y ya no me acuerdo quiénes más. Hay el ILCE de comunicación, también con nosotros oficinitas. Total, se fueron yendo todos y nos fueron dejando espacios que fuimos tomando. Y llegó un día en que los dueños dijeron, te vendemos el inmueble. Hicimos un avalúo con Indavin, logramos negociar un precio muy bueno, debajo del avalúo que nos hicieron, y ahí empezamos a mover ya a toda la parte operativa. ¿Por qué la parte operativa? Porque evidentemente que la gente que va al INPI es mucho mayor en el área de marcas, en el área de patentes, que en las áreas, digamos, sustantivas, ¿sí? O adjetivas, que son promoción, tecnología, relaciones internacionales, el jurídico, que no tienen esa afluencia de usuarios. En cambio, entre patentes y marcas, al año se estaban recibiendo alrededor de 500,000 personas al año en las oficinas. Entonces imagínense el mundo de gente que entra a diario al INPI, imagínenselos en Periférico Sur, ¿no? Sin estacionamiento, sin forma de parar tu coche, pero además en un edificio en el que no caben más gentes, porque además tienes adentro a 300 servidores públicos, ¿no? Más los de afuera. En un momento dado tienes ahí 500 gentes, ¿no? Con los riesgos que todo eso conlleva. Entonces, logramos comprar Arenal y empezamos toda una remodelación desde entonces. Y en paralelo, lo que hicimos fue un proyecto que no se vaya a ofender nadie, y menos Manuel Guerra, pero copiamos el esquema de la oficina francesa, ¿sí? Con la que tuvimos desde 1994 un convenio de colaboración. Y le copiamos 2 cosas. Le copiamos el esquema de oficinas regionales y le copiamos el esquema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. O sea, México, la política en materia de protección de denominaciones de origen, marcas colectivas, indicaciones geográficas, ahora en la ley, viene de Francia, ¿sí? Viene de Europa. Y el tema de oficinas regionales viene de Francia. Fuimos a visitar varias oficinas regionales francesas y de ahí surgió, digamos, el esquema de crear oficinas regionales. Empezamos con Monterrey, seguimos con Guadalajara, después estaba León,
después siguió Mérida y finalmente Puebla. Y son regionales que cada una de estas oficinas atienden 4 o 5 estados. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque no es muy difícil pensar que si tenemos a un interesado en Sonora o en Chihuahua o en Guadalajara o en Quintana Roo o en Tabasco que quiere solicitar una marca, va a venir a la Ciudad de México. A ver, una marca cuesta hoy 2,000 pesos, ¿no? O los que sean, 3,000 pesos. ¿Cuánto cuesta venir a la Ciudad de México? ¿Cuánto cuesta una noche de hotel? ¿Cuánto cuesta comer para venir a presentar una solicitud? Pues es absurdo. Entonces creamos estas oficinas que hoy, al día de hoy, creo que tienen un impacto importante. Porque no solamente son oficinas de recepción de solicitudes, sino yo creo que más importante son oficinas de promoción de la propiedad industrial. Están plenamente vinculadas con el sector empresarial, con universidades, con centros de investigación, con tecnológicos, con preparatorias. Y este tema de promoción y de difusión de la propiedad industrial, yo creo que ha sido el tema importante de las oficinas regionales.